interpreta lo que está mirando. Pero si él mira y no interpreta, hay que revisar que hay algún problema en el área de Wernicke. ¿Me estoy dando a entender, por favor? Entonces, primeramente usted tiene que aprender a escuchar. A Dios hay que escucharlo primero. No hable, cállese, escuche. Después de escuchar a Dios, usted aprende a balbucear. Y después empieza a madurar. Y después se aprende a leer. Cuando ya uno va a la escuelita ya no sabe hablar. Y le enseñan la palabra papá. Y uno la ve la palabra. ¿Usted la reconoce? Y dice, no, nunca la he visto. Eso es la palabra papá. Dice, oh, yo sé ya, entonces. Y ahora conoce a papá, pero ahora ha visto la palabra escrita y ahora tiene una memoria escrita y una fotografía unida en la misma zona. ¿Me doy a entender? En la misma área visual. Y cuando oye el sonido papá, sale la letra y sale también la foto del papá a través de un sonido. Y si lo veo a mi padre, me sale la palabra, ¿no?, en el oído y ya yo sé cómo la voy a pronunciar. O sea que hay una interrelación en esas tres zonas. Lo que oíron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. La palpación, vamos a buscarla ahora un momentito. Escuche esto, las lesiones de las áreas de asociación auditiva, todo lo que tiene que ver con asociación auditiva del área de Wernicke, no reducen la capacidad acústica del individuo. Si yo daño el área de Wernicke donde se escucha, él sigue escuchando por el oído. Pero mire, ni la diferenciación de los tonos sonores, ni siquiera la interpretación de los patrones sonoros sencillos. Sin embargo, estas personas no lograrán interpretar en muchos casos el significado del sonido percibido. ¿Escuchó esto? Oigo el sonido, sé que es un sonido, sé que está alto o bajo, pero no sé. Porque oyendo no oyen. El Señor Jesús hablaba, escuchaban las palabras y no interpretaban nada porque tenían daños, y se lo voy a mostrar con la Biblia luego. Las lesiones en el área de Wernicke de la corteza auditiva impiden a menudo que la persona interprete el significado de las palabras, aunque las oiga perfectamente, incluso las pueda repetir. Las repiten, pero no pueden. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su corteza, su cerebro está lejos de mí. ¿Cómo se puede estar hablando y el cerebro lejos? La Biblia lo va a contestar en un momentito, hermanos. Manténgase pendiente en esto. Tras una lesión grave en el área de Wernicke, una persona puede oír perfectamente bien e incluso reconocer diferentes palabras, pero será incapaz de ordenarlas en un pensamiento coherente. Oye, habla y todo, pero no coordina. De la misma manera, la persona puede leer las palabras de una página impresa, pero no reconocer el pensamiento transmitido. ¿Qué le pasaba a los fariseos de la época y a los judíos? ¿Sabían la Biblia completa? ¿Se la sabían toda? ¿La ley completa? ¿De qué les servía? Había un bloqueo en el área de Wernicke. Y esa área de Wernicke la trabaja Satanás. Mire, cuando escuchamos, nuestras orejas están por acá. Cuando escuchamos, son almacenadas en el área auditiva. Cuando tocamos algo o algo nos toca a nosotros, va al área somática. Y cuando vemos algo, va al área visual. Y todas esas áreas llevan, usted ve la flechita, la información al área de Wernicke. Dice el área auditiva, ¿qué estoy escuchando? Y el área de Wernicke dice, tal cosa. Y le dice al lóbulo frontal, óyeme, escuché tal cosa. Dice él, bueno, hay que tomarle, ¿no?, atención a esto. Si usted está durmiendo en su casa,
y el olfato empieza a percibir humo. ¿A dónde viaja? Al área olfatoria. Y de ahí viaja, ¿sabe dónde? Al área de Wernicke. Y dice el área de Wernicke, bueno, eso es fuego. Óyeme, ¿qué tú crees? Dice que hay que pararse de aquí. Entonces él la despierta a usted, lo despierta. De esa manera trabaja. Si usted está durmiendo y escucha un ruido muy fuerte, del oído viajó la información al área de Wernicke y el área de Wernicke se la envió interpretada a el área del lóbulo frontal y hizo el pensamiento. Si usted escucha esto, Cristo viene pronto y hay que prepararse. Pero no se preocupe mucho, no. Tómelo despacito. Y ya el Señor Jesús viene descendiendo a la nube de los cielos. Y si viene otro portando por la puerta, ¡ahí viene Cristo! ¿Qué hace usted? ¿A cuál le pone caso de los dos? No tan solo por eso. Tiene que haber una evidencia de lo que usted está hablando. Tiene que haber una evidencia. Tiene que haber, ¿no? Eso. Usted no puede hablar sin tener peso la palabra. Cuando usted va a hacer algo, tiene que ser demostrado. Y la Iglesia Adventista tiene algo interesante. Todo lo que se dice acá es demostrable. Totalmente. Todas las profecías del Espíritu de Profecía se cumplen al pie de la letra. Por eso nosotros estamos confiados de que estamos en el lugar correcto. Así que cuando usted le dice, tal como lo dijo el Espíritu Santo, tal como lo dijo el Espíritu Santo, pero para eso hay que tener una buena área de Wernicke para interpretarlo, porque la gente dice, ¿el qué? No, que hay una crisis económica. Le dice, no me digas. Quiere decir que aunque lo lee en el Espíritu de Profecía, no lo puede interpretar y no le pone atención. Y los pensamientos que hace no son pensamientos buenos, porque no tiene sentido. El área de Wernicke no interpreta, porque viendo, oyendo, no ve ni oye. Ezequiel 12 dice, hijo de Adán, tú vives en medio de una casa rebelde, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, porque son rebeldes. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no vemos y oímos? Porque somos rebeldes. Tenemos que pedirle perdón a Dios por la rebeldía. De una forma u otra tenemos nosotros que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname porque fui rebelde, pero desde hoy yo deseo hacer tu voluntad. Mateo 13 y 14, por eso les habló por parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. El área de Wernicke no entiende nada, no puede interpretar nada. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Eso se llaman cegueros y sordos espirituales. ¿Cuántas veces Dios le dijo a los judíos? Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Dígame, hermana. Vamos allá, hermana. Lléveme despacito, hermana, que quiero terminar como a las 12 de la noche hoy. No, yo se lo voy a interpretar, lo voy a hablar ahora. Ahora mismo le digo cómo se daña el área de Wernicke. Mateo 13, primero dijimos que la rebeldía bloqueaba el área de Wernicke, ¿sí o no? Y la palabra rebelión, ¿qué quiere decir? ¿Y a quién le llamaron rebelde en el cielo? Oh. Mateo 13, 15 y 16. Porque la mente de este pueblo está entorpecida. ¿Escuchó la palabra? Dice que está entorpecida la mente de este pueblo. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con sus oídos, ni entender con su corazón, con el área de Wernicke, para que no se conviertan y yo los sane. Oiga esto, Satanás bloquea y pone rebeldía para impedir la sanidad, la salvación. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dice Jesús, dichosos. Hermanos, 2 Corintios 3, pero la mente de ellos fue embotada, ya no corta. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado.
No es que se daña, es que Satanás pone un velo a los rebeldes en el área de Huerní, para que vean y no vean, para que oigan y no oigan, y entonces no sean sanados por el Señor Jesús. Es imposible, dice aquí, hasta el día de hoy cuando se lee, dice a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. ¿El qué cubre el corazón? Un velo de oscuridad, de rebeldía. Pero cuando se conviertan al Señor, se le quita el velo. Hay que convertirse al Señor. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Arrepentíos y convertíos. La conversión no es que usted se haya mojado en las aguas. No es que cuando usted vino por una emoción y se bautizó y pertenece a una iglesia y viene a un club social los sábados y se sienta ahí, como esta mañana estaba llena la iglesia. Muchos sabáticos. Ya eso van curaditos a la casa a dormir después de la llenura que se dan. Y reposan todo el sábado. Eso no agrada a Dios. Pero Dios tampoco anda detrás de ellos molestándolos, porque ellos mismos se molestan solos. Cuando usted tiene una vida dedicada a Dios, es una vida de servicio a Dios. Es una vida de servicio, de entrega total, del yo. Porque Pablo lo decía claramente, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí esto es, en mi mente no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así encuentro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Mas en mi interior yo me deleito en la ley de Dios. Pero ve otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús lo libra de la ley del pecado y la muerte. Jesús quita ese manto, ese velo del área de Huerní para que usted pueda ver. Los que iban camino de Emaús, esos apóstoles que iban camino de Emaús, en el camino se encontraron con Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué palabras son estas? ¿Y qué dijo él? Dijeron ellos, ¿tú eres el único extranjero? Viendo, no veían. Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado acá. Ay, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Dónde estabas tú? Y dijo, duros de corazón. ¿No le dijo eso? Para entender lo que los profetas hablaron de él. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús fue a partir el pan, en ese momento Jesús le quitó el velo por la incredulidad de ellos, porque eran rebeldes, se fueron decepcionados, porque eran carnales, pensaban que era un reino terrenal y no habían entendido lo que Jesús le había dicho. Por eso hay fracasos espirituales en la iglesia. Hay personas que se han salido de la iglesia porque el Señor no los sanó. Yo pensaba que Él me iba a sanar. Dijo, sí, ¿te enojaste con Dios? Eso no vale la pena. Digo, fracaso espiritual. Y Jehová siempre contesta las oraciones. Pero cuando nosotros siempre andamos con el egocentrismo, no contesta, porque lo que quieren es para seguir su vida. Quieren seguir su vida haciendo lo malo y querer que Dios lo sane, y no es así. Dios lo sana cuando su nombre es glorificado para salvar a otra vida que está cerca de esa vida. No de otra manera. Por eso nosotros tenemos que entregarnos completamente y decirle, Señor, he aquí lleno de enfermedad, lleno de problemas, para que me uses para tu obra, para que traigas personas para este evangelio, pero ayúdame porque no tengo las herramientas. Segunda de Corintios 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden. El cual, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que hay un Dios en este siglo que
cega el entendimiento en el área de Wernick, pone ese velo oscuro para que usted no pueda ver, oír y pueda accionar. No puede interpretar lo que Dios dice. ¿Sabe las veces que me hablaron de la palabra? Y tan pronto yo soy bautizado, en los pocos días empiezo a estudiarlo y empiezo a maravillarle y me pongo contento y le digo a mi hermano, mira lo que dice aquí. Dice él, eso te lo dije siempre. Y yo dice, no, primera vez que lo veo. Porque era incrédulo. ¿Cómo incrédulo va a poder? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero yo tengo que escuchar la palabra de Dios y querer que la palabra de Dios haga asiento en mí. Debo yo de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que soy un pecador. Señor, pasa un cascán sobre mi vida y dime dónde están todos los cánceres que tengo que no te agradan a ti. Pasa ese cascán en mi mente y saca toda la inmundicia. Saca esas cosas que veo en el internet, saca esa basura que veo en las calles, saca esa basura que como, saca esa basura que bebo, saca esos pensamientos maléficos y mora tú en mi corazón. Pero eso es algo voluntario. Cuando el corazón se abre de esa manera, el Padre dice, ay, mi hijo. El Señor, dice el Señor Jesús, que aquel hijo pródigo preparó un discurso. Dice, no, este discurso va a preparar porque cuando me presente a Él, no se va a negar. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no espera eso. El Padre solamente ve cuando llega. Y cuando viene de lejos, se acerca y lo abraza. Y Él le dice el discurso, pero no le escucha. Dice, cámbiame la vestimenta a Él. Cámbiasela. Que vamos a hacer una gran fiesta hoy. Vamos a transformar el carácter de mi hijo. Y ya mi hijo se va a parecer a mí. Y no lo voy a tratar como un jornalero. Lo voy a tratar como mi hijo. Cuando uno se rinde el corazón a Dios, el Señor toma posesión y control absoluta. Así que Satanás cegó el entendimiento por no creer. Oh, ¿de qué me va a hablar? ¿De salud? Yo sé esas cosas. Yo tengo 30 años en la iglesia, pero nunca la ha vivido. Está sufriendo las consecuencias. Pero tiene que convertirse porque la reforma por salud es una segunda conversión. Totalmente. Porque es el donativo a Dios del yo completo. El dejar de gobernar, porque nosotros decimos, no, porque yo alabo al Señor y yo voy a la iglesia y estudio la escuela sabática, y lo peor que hacen es esa religiosidad. ¿Cuánto estudiaron la lección? Los 7 días. Los 7 días. Y es mentira que no estudian nada. ¿Quién se sabe el versículo de memoria? Nadie. Porque tiene 7 días para estudiar, no se lo aprenden, porque no estudian. Y otra cosa es que, ¿quién nos tiene los donativos? Yo ayudé, di ropa, di dinero. Bueno, ya son fariseos, todos pasaron con 100. Y se van con la motita a la casa, tranquilos, porque ya cumplieron como fariseos. Y eso hay que acabar el fariseísmo dentro de nosotros. No puede existir ese tipo de cosas, porque eso no agrada a Dios. Ni Dios mora en un corazón que está haciendo esas cosas. Nosotros no tenemos que darle a nadie la razón la ve Dios en el día a día. Pero darle razón a alguien, no, porque yo estudio la Biblia, mire, yo estudio mucho, ¿sabes? Yo me levanto todos los días temprano y eso es oración de rodillas y todo, y una vida de chicharrón y de manteca y de todas las cosas. Digo, bueno, siga orando. Porque si usted ora y no es transformado, la oración no está haciendo nada en la vida. Porque una vida que está dedicada a oración, se ve la transformación en el ser, porque de la abundancia del corazón habla la boca y todo el ser proyecta eso. Totalmente lo proyecta. Pero nosotros una vida que vivimos así, esto es agonizante, hermanos, muy agonizante. Pasamos 40 años en la iglesia y pensamos que nos vamos a salvar por antigüedad en el servicio. La salvación es hoy que el Señor la quiere dar. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Nosotros tenemos que tomar decisiones para que nuestra vida no sea como la de los demás. Yo me lamento de que mi vida no es como la de Daniel. Todos los días se lo digo al Señor. Porque Daniel fue un hombre de oración, pero de corazón perfecto delante de Dios. Y Daniel hizo que un rey se arrodillara